Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente. Por mi causa gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Está haciendo mucho frío y le doy gracias a Dios que te tomes este tiempo. Te aseguro que va a ser muy bueno, que vamos a ser muy bendecidos. Prepárate un café, un buen café. Mira, el mío es el mejor. ¿Sabes? Todo el mundo quiere la receta, me han ofrecido dinero por esto. No, la verdad no es cierto. Pero tal vez cuando llegue con el Señor, registren en mi ataúd, en uno de los bolsillos ahí, les voy a dejar la receta. Y si no me da tiempo, bueno, pues ahí en el cielo, a lo mejor, tal vez y solamente tal vez, te diré cómo lo preparo. Lo importante, lo que sí es importante es Biblia en mano, tu nuevo cuaderno. ¿Te acuerdas que te dije un cuaderno nuevo para las prédicas, letra bonita? Así lo hacemos cuando empezamos con un cuaderno nuevo, pero sobre todo, ojos, oídos, nuestra mente y nuestro corazón bien dispuestos a escuchar lo que Dios ha preparado el día de hoy. Amén. Déjame iniciar con una ilustración. Hace algunos años, una de mis hijas tomó un curso de manejo en situaciones extremas. Todos deberíamos de tomar este curso. Le dijo el instructor que cuando llegara a una curva, no pisara el freno, no frenara, que entrara a la curva y que pusiera sus ojos a donde ella quería llegar. Que no viera la curva, porque si piensas, me voy a salir o estás preocupado por la curva, entonces te vas a salir de la carretera. Ahora, ¿por qué te digo esto? El primer mensaje de este año, Dios nos dio la visión de la iglesia. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿A dónde queremos llegar en este tiempo, 2026? Y no solamente este tiempo, lo que resta de nuestras vidas. Y te platiqué que la visión para esta iglesia, para ti, para mí, tenía estos 4 puntos. Amar a Dios como lo más importante, amar a nuestras familias, amar a las personas y compartir esperanza. Esos eran los 4 puntos de los cuales Dios nos había puesto como visión. Ahora, sin una meta clara, sin una visión, si no entendemos a dónde queremos llegar, es fácil que nos extraviemos. Dice la palabra de Dios, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Ahora,
Si no ponemos nuestros ojos a donde queremos llegar, al final de la curva, nos vamos a ir al barranco. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? Lo primero, y esto es lo más importante, que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Amarlo con todo. Si logramos esto, ¿sabes? Vamos a alcanzar el resto de la visión. Nuestras familias van a ser bendecidas, la gente la vamos a amar y vamos a compartirle a la gente. Mucha gente va a conocer al Dios que nos salvó. Para eso estamos aquí. Ahora, importante, tienes que verte en el podio, tienes que verte como vencedor. Tienes que verte logrando este propósito, logrando esta meta. Si piensas, me voy a salir de la curva, no voy a poder, entonces no vas a poder. La promesa de Dios es que antes de intentarlo, ya ganamos. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús nos hizo ya vencedores. Y también nos dijo, el apóstol Pablo, usado por Dios, nos dice, mira, hermanos, yo sé bien que todavía no he alcanzado la meta. Sí, eso pasa, no hemos llegado todavía, pero vamos para allá. Dice, pero he decidido no fijarme en lo que yo he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Pongamos nuestros ojos ahí en la meta, viéndonos en el podio. Ahora, te aclaro una cosa, no es lo mismo saber que tenemos un rumbo, saber que tenemos un propósito y querer algo, en teoría, que realmente dedicarnos a esto. Y este punto es clave, es muy, muy importante. No es lo mismo saber que estar dedicados a esto, trabajar en esto, en la mente y en nuestro corazón, tener un propósito y lograrlo, de la teoría pasar al triunfo, a la meta. Es como una dieta. Si ahora que empezó el año quieres bajar de peso por todo lo que te comiste, de nada sirve que solamente te compres unos pants y unos tenis nuevos y no hagas nada. Si no haces ejercicio, si sigues comiendo así, pues entonces no va a funcionar. Y mira, la primera estación de la visión, el primer punto y el más importante de esta visión es que Dios sea lo primero. Dios nos dice, escucha, escucha pueblo. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a sus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esta es la base de la visión que tenemos, que Dios nos ha dado como iglesia, que Él sea lo primero. Y si Él es lo primero, todo lo demás viene por añadiduría. ¿Sabes? Y la única manera de que Dios sea lo primero es que lo busquemos todos los días, que pasemos tiempo con Él, que dediquemos tiempo a conocerlo, que sea la prioridad, que esto sea lo que queramos y Dios va a hacer lo demás. Amén. Ahora, una gran ayuda para esto, para que Dios sea lo primero, son estos mensajes que Dios prepara. Y mira, nos sirven mucho para lograr la meta más importante, que Él sea lo primero. Cada que Jesús habla, hay vida, produce vida. Dice Dios, que haya luz y hubo luz. Y cada cosa que Dios nos dice nos sorprende. ¿Sabes? Dios Padre dijo, escuchen a mi hijo amado, escúchenlo. Y los hombres decían, nunca ha habido nadie que hable como este hombre. Así es que vamos a escuchar lo que Dios nos dice. Amén. Mira, la semana pasada iniciamos esta serie titulada Las Bienaventuranzas, que no es otra cosa más que el amor de Dios por ti y por mí. Bienaventuranzas son el inicio del sermón más importante, el más increíble, el más maravilloso que Dios dio, el sermón del monte. Instrucciones de Dios para nuestras vidas. Y bienaventurado significa feliz. Y en las bienaventuranzas Dios nos da 8 instrucciones para que seamos felices. No momentáneamente, sino tener una vida feliz. Mira, las bienaventuranzas son las instrucciones de Dios para una vida feliz por dentro y por fuera. Son
8 instrucciones que si las sigues, encontrarás la felicidad que tanto anhelas, que tanto buscas. Son 8. 8 es como cuando tecleamos el NIP de nuestra tarjeta. Necesitamos los 8, ¿sabes? Y juntas, las 8 van a dibujar a Jesús. Jesús se va a manifestar en tu vida. Y esto, mira, una persona llena de Jesús no puede ser más que feliz. Recuerda que el plan de Dios es formar a Jesús en ti y en mí, hasta que Cristo sea formado por completo en nuestras vidas. Ahora, todo el sermón del monte es, y obvio, las bienaventuranzas solamente son para creyentes. Solamente Dios puede producir esto y necesitas a Cristo para que esto sea una realidad en tu vida, para que puedas vivir esto. Y mira, no solamente Jesús con la salvación prometió el cielo, también prometió que viviéramos una vida increíble aquí en la tierra, el cielo en la tierra. Así es que anímate, el sermón del monte, las bienaventuranzas, no son información, no es para llenarnos de información, es para vivirlo, para que se vuelva una realidad en nuestras vidas. Y te recuerdo que el final del sermón del monte, en ese final Jesús termina diciendo, cualquiera que escucha mi enseñanza y la sigue, lo compararé con un hombre sabio, que construye su casa sobre la roca. Dios quiere que lo que escuchemos lo llevemos a cabo, lo obedezcamos. Vendrán problemas, sí. Dice, aunque llevan cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrán abajo porque están construidas sobre el lecho de la roca. Mira, cuando tú y yo decidimos obedecer lo que Dios nos dice, construimos nuestras vidas sobre una base firme, con una roca. Y vendrán los problemas, pero va a permanecer. Pero si tú y yo solamente escuchamos y no obedecemos, dice Dios que somos como un necio, como la persona que construye su casa sobre arena y cuando vengan los problemas, la casa va a caer, porque problemas van a venir, eso es seguro. Pero construye sobre una roca o sobre la arena, obediencia o no obediencia. Termina este sermón diciendo Dios, y grande será la ruina de aquella persona que decide escuchar y no obedecer. Arena. Ahora, también te advierto sobre el sermón del monte y en especial las bienaventuranzas, esas instrucciones que Dios nos da para ser felices, mira, no son lo que piensas, no son lo que te imaginas, ni son ni siquiera lo que te han dicho. Lo que Dios nos va a decir es totalmente diferente. Se te puede hacer ilógico, pero Dios nos creó. Él sabe cómo funcionamos. Él no piensa ni hace las cosas como tú y yo las hacemos o las pensaríamos. Y la diferencia es de aquí al cielo. Dice Dios, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieras imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Dios no piensa como nosotros, no hace las cosas como nosotros, la diferencia es abismal de aquí al cielo. Bienaventuranzas, ser feliz. Todos anhelamos ser felices. Todos los días buscamos ser felices, nos esforzamos, buscamos y nada que encontramos. Y a lo mucho podemos lograr momentos contentos, pero al menor problema se acabó nuestra felicidad. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no sabemos lo que es la felicidad. No sabemos dónde está y buscamos donde no está la felicidad. Así es que si hoy estás cansado de buscar y no encontrar, si te rindes y le das la oportunidad a Dios, ¿sabes qué? Vas a encontrarte algo maravilloso, la promesa de Dios de ser feliz. Así es que vamos a poner atención, vamos a escuchar lo que Dios nos dice y vamos a disponer nuestro corazón a ser transformados. Vamos a orar para que Dios nos hable y vamos a cerrar nuestros ojos y le decimos a Dios, Dios, gracias por amarnos. Tu promesa es que si dos o más estamos reunidos en tu nombre, aquí estás con nosotros y lo creemos. Dios, hablas de felicidad y hoy decido rendirme. Busco y no encuentro, Dios. Y tú dices que sabes, tú dices que puedes llevarnos a esa vida feliz. Dinos cómo, Dios. Estamos aquí para eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Las bienaventuranzas.
las instrucciones de Dios para una vida feliz. Ahora, déjame darte el punto clave. La felicidad no está en tener dinero, no está en ser famoso, no está en tu atractivo físico, no está en una pareja. Eso lo dice el mundo, pero el mundo nos ha engañado a todos. Un día, una mujer que buscó a Jesús con una dice, y quiso e intentó ser feliz, buscando la felicidad en una pareja, y buscó, y buscó, y buscó, y buscó, y buscó, y buscó, te lo digo 6 veces, porque esta mujer llevaba 5 matrimonios y andaba sobre el sexto, y nada que encontraba la felicidad. Jesús la busca y le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Jesús le dice a esta mujer, si supieras quién te está hablando, si supieras que lo que buscas soy yo soy la felicidad, entiéndelo. Y esta mujer lo creyó y le entregó su vida a Jesús. Y sabes, llenó tanto su corazón Jesús que corrió a hablar a la gente, le dijo, lo encontré, encontré lo que tanto buscaba. Es Jesús. Y eso quiere Dios, no solamente con esa mujer, contigo y conmigo. La felicidad es Jesús. Por eso las bienaventuranzas son 8 instrucciones de Dios que reflejan a Jesús y necesitamos todas. Y en el mensaje anterior, Dios nos dio la primera instrucción. ¿Quieres ser feliz? Entrégame tu vida. Búscame y pon tu vida en tus manos. Ríndete a mí, que yo sea el Señor. Felices los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios dice, felices los que se rinden y me entregan su vida. Si no lo has hecho, amigo, si no escuchaste el mensaje anterior, es el más importante de esta serie. De nada sirve que escuches el mensaje de hoy. No vas a poder entenderlo, no vas a poder lograrlo, pero si ya lo escuchaste, sabes, si ya lo hiciste, entonces viene la segunda instrucción de Dios. Si no, repítelo, regresa y escucha el primer mensaje. Pero si ya lo escuchaste y lo hiciste, te rendiste a Dios, ahí viene la segunda instrucción de Dios. Y Dios dice en la segunda bienaventuranza, felices los que lloran. Felices los que lloran. Nuevamente, como que nos saca de onda y decimos, ¿cómo Dios? No entiendo. Normalmente asociamos las lágrimas con dolor y con tristeza, pero no con felicidad. ¿Qué nos quieres decir, Dios? ¿Sabes? Y es que las lágrimas de las cuales Dios nos habla no tienen nada que ver con el dolor físico, porque te rompiste un brazo, o porque te rolaron el celular, o porque te robaron al novio y te lo bajaron. No, Dios no habla de esto. Mira, llorar no es la imagen del mundo de un hombre feliz. Al contrario, este mundo dice, felices los que sonríen, no los que lloran. Los que no tienen problema, los que tienen todo bajo control, los que siempre están sonriendo, esos son felices. Los que nada les preocupa, ni el dolor les quita la sonrisa. Los que no tienen ninguna razón para llorar, esos son felices. Y es totalmente contrario a lo que Dios dice. Y nuevamente te digo, el diablo nos ha engañado a todos. Y la iglesia no nos hemos salvado de este engaño. Felices los que lloran y nos suena tan raro. Ahora, déjame decirte a qué clase de llanto se refiere Dios. Te digo, no es un llanto físico, no es un llanto por una injusticia, es un llanto por dentro, un llanto espiritual, es un dolor interno que nos lleva a llorar. La vida cristiana no solamente es sonreír, también Dios nos habla de llorar. Y hay un tipo de lágrimas que Dios promete que va a traer felicidad. Y déjame decirte cuáles. Y para esto, déjame usar mi vida para ilustrarlas. Bien, el primer tipo de lágrimas de las cuales Dios habla que traerán felicidad es cuando tú y yo lloramos nuestro pasado sin Dios. Así es. Recordamos nuestra vida sin Dios y esto mueve nuestro corazón y nos lleva a tal dolor que somos capaces de llorar. Conocí a Cristo a los 29 años. Mi vida era un desastre, todo era una apariencia, pero a esa edad ya había destruido a mi familia. Mi esposa lastimada por un adulterio, la hija que ves en pantalla tenía 2 años y
Y ese rostro de tristeza era solamente el reflejo de ver cómo nos llevábamos mi esposa y yo. Yo incluso le daba miedo a mi hija. No se iba conmigo. ¿Sabes? El día que me hinqué y le pedí perdón a Dios, ese día Dios me abrió los ojos y entonces pude ver mi vida como la debía de haber visto y me dije, ¿cómo pude vivir así? Y entonces me dolió el corazón de arrepentimiento y yo dije, no quiero volver a tocar esto, no quiero volver a hacer esto, un anhelo de cambio. ¿Sabes? Aún me duele, aún me duele. Sé que Dios me perdonó, sé que mis pecados han sido borrados, pero aún duele y no es culpa, es un anhelo de no volver a tocar eso, es arrepentimiento, porque la culpa no hace nada, el arrepentimiento produce un cambio. Mira, un día leí este versículo, escuché este versículo que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la verdad, yo no sabía que estaba lastimando, sabía que era malo lo que hacía, pero no sabía cuánto daño había hecho. Hoy yo sé que he sido perdonado, pero hay cicatrices en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia que aún duelen. ¿Sabes? Me da vergüenza hablarte de mi vida sin Cristo. Me duele acá adentro y a veces lloro. ¿Cómo pude vivir así? Ahora, aplícalo a tu vida. No estamos hablando de culpa. Estamos hablando de no querer tocar nunca más ese terreno. Nunca más sin Dios. Se llama arrepentimiento. Mira, amigo, si no lloras por tu pasado sin Dios, lo vas a repetir. Si lo presumes, lo vas a repetir. Felices los que lloran por su vida sin Dios. El primer tipo de lágrimas, y es el más importante. Otro tipo de lágrimas que producen felicidad es cuando tú y yo lloramos, cuando nos duele el corazón por el tiempo perdido. Por el tiempo perdido. Mira, Dios me ha cambiado. En algunas cosas inmediatamente, pero en otras ha sido lento, lento, lento como una tortuga. Y una de las cosas que más me duele es haber perdido tanto el tiempo, porque el pecado te roba el tiempo para tu familia, para tu esposa, para tus hijas. Créeme, no valió la pena, pero la decisión es no más tiempo perdido. Dios dice aquí en su palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios, enséñame a vivir este tiempo, a valorar el tiempo. Te doy un buen consejo, no pierdas el tiempo. Y si lo has perdido, que te duela y decide no perder más. Felices los que lloran por el tiempo perdido y ya no pierden más. A eso se refieren estas lágrimas. Otro tipo de lágrimas que producen felicidad es cuando lloras por tu pecado. Muchas veces, a pesar de ser creyentes, caemos en lo que no queremos y volvemos a ver consecuencias de esto. Y nos duele y entonces le decimos a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a cambiar? Mira, a mí yo me identifico mucho con este versículo. ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago lo que aborrezco? ¿Sabes? Y de repente desesperado dices, ¿hasta cuándo voy a cambiar? Pero gracias a Dios, cada vez es menos y menos y menos este pecado, porque es Dios el que va adelante. Otro tipo de lágrimas, otro tipo de lágrimas que Dios promete que traerán felicidad es cuando lloras por aquellos que amas que no conocen a Dios. Mira, esto es muy triste cuando ves a la gente que amas, viendo su sufrimiento y su necesidad, viendo el rechazo hacia Dios, que no quieren a Dios y desespera. Y sabes, duele que vivan así, duele que vivan y vivan así. Si solo dejaras de ser necio, pensamos, pero muchas veces su rechazo es producto de un cristianismo nuestro que no les convenció y eso duele. Otro tipo de lágrimas que traen felicidad es cuando lloramos por aquellos que no son de nuestra familia, pero que tenemos contacto con ellos y sabemos que necesitan a Jesús. Sabemos que la solución a sus vidas es Dios, que van a perderse eternamente y entonces nos duele en el corazón y lloramos pidiéndole a Dios que su corazón se ablande. Lágrimas por los que no conocen a Dios. Otro tipo de lágrimas que produce felicidad
es cuando tú y yo lloramos por el mundo en el que vivimos y le decimos a Dios, Dios, cambia esto. Qué difícil vivir en el mundo en el que vivimos. Qué difícil vivir en el país en el que vivimos, lleno de delincuencia, lleno de inseguridad. Y lo que más me preocupa son mis nietos, son mis hijos, el mundo que les va a tocar vivir, los niños confundidos, los jóvenes engañados. Y es que si no lloramos por esto, no podemos ser indiferentes a lo que pasa. Si no lloramos de preocupación, nunca podremos ser felices. Y por último, el último tipo de lágrimas que produce felicidad son las lágrimas de gratitud, son las más increíbles. Mira, lo que más me ha hecho llorar es el amor de Dios. Yo no me explico, Dios, ¿por qué me amas así? No lo entiendo. Lloro porque me perdonaste. Lloro porque fuiste fiel. ¿Sabes? Lágrimas de gratitud. Muchas veces escuchando una alabanza se me salen las lágrimas, me toca el corazón. Leyendo la palabra. ¿Por qué fuiste tan fiel, Dios? ¿Por qué lograste convencerme? Cambiaste mi vida. ¿Sabes? Evitaste cosecha y son lágrimas de gratitud. Nunca vamos a ser felices si no lloramos de gratitud por haber sido amados de esta manera. Lágrimas, lágrimas que traerán felicidad. Y la promesa de Dios, para aquellos que lloran, dice Dios, seremos consolados. Y hemos sido consolados. Yo he sido consolado por haberme perdonado. Mi vida está llena del perdón de Dios. ¿Sabes? Por haber sido cambiado. Es el consuelo. Mi vida es totalmente diferente. Hoy mi matrimonio es una bendición. La esposa que tengo, le doy gracias a Dios. Mi hogar es muy distinto al de antes. Mi familia conoce a Dios. ¿Sabes? Es el consuelo que Dios trae. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios. Dice que seremos consolados. Claro, hoy incluso Dios me usa para hablar de Él, para hablar del Dios que me perdonó y cambió mi vida y me lleva al cielo. ¿Sabes? Felices porque incluso le sirvo a Dios y amo hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Antes buscaba y lo encontré. Pero lo mejor viene adelante. Si no fuera suficiente lo que me ha pasado, lo mejor viene eternamente, se llama Jesús. Y termino con esto. Dios nos da una instrucción para ser felices. Felices los que lloran. Detente a pensar en lo que te acabo de hablar. Detente a pensar en lo que Dios hoy nos quiere recordar y quiere que abramos los ojos a lo que estamos viviendo. Detente. Haz que Él mueva tu corazón y sin duda Dios logrará estas lágrimas, unas lágrimas de cambio, un dolor interno con un anhelo de cambio. Y si hacemos eso, te puedo asegurar que Dios logrará su propósito. Felices los que lloran y lo que más anhela Dios es que tú y yo seamos felices. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente. Por mi causa gozaos y alegraos, porque